Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos al podcast de Odeco, el podcast de los consumidores, con un nuevo capítulo respecto a un tema que cada vez tiene más fuerza, más gente la utiliza, algunos la usan en secreto, algunos lo cuentan más abiertamente, pero de alguna forma estamos todos expuestos a ella, que es las IAs, la inteligencia artificial. Muchos ya la conocen por ChatGPT, pero créanme, hay muchos más inteligencias artificiales, agentes para poder generar contenido escrito, visual, texto, lo que quieran. Básicamente es cosa de buscar, encontrar y utilizar. Pero hay matices en eso y hay que ver cómo la podemos utilizar de una forma consciente, responsable, ética y cómo sacarle el mayor provecho sin también perjudicarnos como sociedad, como personas. Y para eso hoy vamos a conversar con dos importantes invitados. Tenemos a Carolina Gainza, ex subsecretaria de Ciencias y académica de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación al podcast. Y también estamos con José Roa, exdirector del CERNAC. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien. Como les comentaba, el tema es poder conversar respecto a las IAs, pero como sabemos que esto no es un tema que toda la gente maneje como si fuera quien va a comprar algo muy típico, lo primero, Carolina, cuéntanos, ¿cómo uno podría entender o de qué hablamos cuando hablamos de IA? Mira, la voy a definir de una manera muy simple, ¿ya? Para no entrar en tecnicismo. La inteligencia artificial es un sistema algorítmico, un sistema de algoritmos, y esos algoritmos tienen la capacidad de aprender. Principalmente la inteligencia artificial son tecnologías de aprendizaje automático. Es decir, uno las alimenta estos algoritmos con datos, con información, y están programados para poder utilizar esa información y aprender de ella. Al mismo tiempo, por ejemplo, cuando nosotros interactuamos con inteligencias artificiales en múltiples aspectos de nuestra vida hoy día, sobre todo en redes sociales o con estos modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, nosotros también entregamos información y esa información, estas tecnologías inteligentes las procesan y también las integran en este sistema de aprendizaje y por lo tanto nos pueden entregar la mayoría de las veces respuestas personalizadas, que es lo que más se ha desarrollado últimamente, que son las inteligencias artificiales generativas, ya que son capaces de generar información. Entonces yo creo que esa sería como una definición simple técnica, pero más allá de eso, las inteligencias artificiales hoy día están configurando todo un sistema cultural, podríamos decir, que está influyendo en múltiples aspectos de nuestra vida, desde la recopilación de datos nuestros hasta las interacciones que tenemos con, por ejemplo, ChatGPT o Gemini u otros sistemas de lenguaje que nos permiten, que digamos nos entregan información o nos permiten procesar información muchas veces de manera rápida y de maneras en que antes no lo podíamos hacer, porque también lo que hacen estas inteligencias artificiales es buscar replicar lo que hacen los humanos, pero con el desarrollo que han tenido, han ido cada vez más yendo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, manejan grandes volúmenes de información y las procesan mucho más rápido de lo que cualquier cerebro humano podría hacer. De hecho, justo te iba a preguntar porque pensando en los impactos sociales, uno ha visto casos tal vez muy extremos de gente que casi tiene una relación sentimental con su chat y cuando cambian el algoritmo, el chat cambia, responde de forma, es como un quiebre emocional casi. ¿Cómo ha ido cambiando nuestras relaciones sociales que haya entrado tan fuertemente la IA al uso de la gente? Bueno, esta tecnología, a diferencia de otras tecnologías que se han desarrollado en la historia, digamos, lo que busca es replicar el cerebro humano. Entonces son inteligencias que simulan el pensamiento. Y eso es lo que hace que, y además también son cada vez más amigables en su uso, son cada vez más fáciles de usar. Entonces, por lo tanto, nos permiten interactuar con estas tecnologías de otra manera a diferencia de las tecnologías anteriores, ¿ya? El ser humano siempre ha sido transformado por la tecnología. Fue transformado por la imprenta, fue transformado por las tecnologías, digamos, que surgen en el siglo XIX, las tecnologías industriales. Eso transformó toda la sociedad completa y aparece la sociedad industrial, nuevas industrias, etcétera, y también nuevas formas de trabajo
ya se aplican a la salud, en fin, una serie de ámbitos humanos. Lo mismo pasa con esta tecnología. Esta tecnología, las tecnologías de inteligencia artificial, están transformando hoy día la educación. Un ejemplo, cuando yo fui convocada a ser subsecretaria, y yo hacía clase hasta el año 2021, y en ese tiempo no existía ChatGPT. Ahora que volví, existe ChatGPT, Gemini, un montón de modelos de lenguaje que mis estudiantes utilizan. Entonces, por lo tanto, yo me tengo que preguntar cómo voy a trabajar con esos estudiantes que hoy día se relacionan de una manera distinta con el aprendizaje, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la información. Hoy día podemos obtener tanta información, no solo de estos modelos de lenguaje, sino que también de las redes sociales, etcétera, etcétera, que nuestra relación con la información cambia y aparecen nuevos fenómenos como el fenómeno de la desinformación, que está tan instalado hoy día. Pero hay cosas positivas también. Por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestra experiencia digamos, en la relación con el Estado, cuando se agilizan ciertos trámites o ciertas plataformas, ya con inteligencia artificial. O hay ciertas tareas que son mucho más mecánicas y que podemos automatizar y que eso nos deja más tiempo para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, todas las tecnologías, la función social que cumplen depende mucho de para qué las queremos usar y de que nos hagamos la pregunta de cómo las vamos a usar también. ¿Para qué y cómo las queremos usar? Y yo creo que esa discusión, esa conversación social respecto a qué tipo de sociedad queremos construir con la inteligencia artificial es la que quizás más hace falta hoy día. Y que es una conversación que se dio en su momento durante largos siglos, digamos, cuando se desarrollan las tecnologías industriales, porque, por ejemplo, los derechos laborales no aparecen junto con las tecnologías industriales, sino que aparecen a partir de las problemáticas que estas tecnologías van generando. Lo mismo está ocurriendo hoy día. Las tecnologías de inteligencia artificial están transformando el trabajo, incluso amenazan con reemplazar ciertos trabajos. Entonces, hoy día nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo tenemos que reforzar, por ejemplo, derechos laborales en ese ámbito? ¿Y qué tipo de derechos laborales nuevos vamos a necesitar? ¿Necesitamos, por ejemplo, pensar algún tipo de derecho relacionado con las máquinas mismas? Yo creo que son preguntas que, para mí, que soy socióloga, son preguntas súper interesantes para abordar y que tienen impactos en la vida cotidiana, en la vida práctica de las personas. No son una cuestión puramente teórica. Perfecto. José, como decía Carolina, el impacto, por ejemplo, en el mercado laboral, en tu experiencia en el mundo del consumo, ¿qué impactos tú puedes ver o has identificado que podrían ser como más llamativos o más críticos de la IA en materia de consumo? Varias cosas. Primero, la inteligencia artificial funciona sobre la base de datos. Y los datos muchas veces, mayoritariamente, son datos de personas. Y eso nos enfrenta a lo que podemos denominar como la protección de los datos personales. Entonces, la primera pregunta que uno se haría a riesgo de que un martillo cree que todo es clavo es ¿de dónde vienen los datos? Esos datos son datos sensibles, son datos personales. ¿Hay autorización para utilizar esos datos? Y eso abre un mundo de conversaciones, ¿cierto? Porque, dicho sea paso, a propósito de las amistades con los chats, ¿cierto? Se le puede contar su intimidad, ¿cierto? Le puede decir, mira, tengo este problema en la casa, no sé qué opinas tú. Bueno, esa información se da, en teoría, en un espacio de una cierta privacidad. Pero puede que los términos y condiciones de esa inteligencia artificial, que puede ser pagada, con una tarjeta de crédito chilena, por ejemplo, diga que esa información puede ser pública. Y la persona, la familia, podría tal vez acceder a información a través de información pública y conocer la intimidad de esa persona. Y eso abre todo un mundo de preguntas, problemas, dificultades. Una segunda cara de la inteligencia artificial y protección al consumidor tiene que ver con lo que podríamos denominar sesgos. En el sentido siguiente, la inteligencia artificial es entrenada por personas, las personas tienen gustos y preferencias, tienen sesgos también, y esos sesgos se transmiten hacia la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios en materia de seguridad de inteligencia artificial aplicado al reconocimiento facial. Y si lo hace un programador blanco, identifica mejor a los blancos y comete falsas o errores en la identificación respecto de personas de otras etnias.
Bueno, esto si está vinculado con decisiones es un problema, ¿cierto? Y por lo tanto, todo el mundo de los errores y la discriminación arbitraria, decisiones carentes de razón o fundamento, es una segunda variable vinculada con esta. Y una tercera, muy vinculada con la anterior, es una distinción que podríamos decir si la inteligencia artificial funciona como piloto o como copiloto. Es decir, si la inteligencia artificial fue puesta para que tome, comillas, decisiones automatizadas. Eso fue una decisión de un alguien que decidió eso, ¿no es cierto? O si es una sugerencia de decisión. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar a un banco y pedir una simulación de un crédito. Y puede que detrás haya inteligencia artificial que recopila datos y te dice si te va a prestar dinero o no y con qué tasa. Bueno, si la inteligencia artificial funciona como piloto, sin supervisión humana, respecto de los datos que trata, de los eventuales sesgos y sus resultados, hay un problema de responsabilidad, ¿cierto? La persona que programó o el que contrató la inteligencia artificial va a tener que responder frente a eso. O por el contrario, si funciona como copiloto, es decir, una persona formada ve las propuestas de evaluación crediticia, siguiendo el ejemplo, y él toma una definición, ¿cierto? En ese caso, la responsabilidad es de la persona. Entonces, este mundo de los pilotos y copilotos con decisiones automatizadas en materia de protección al consumidor también abre un mundo de dificultades. Pues solo para recapitular, datos personales de consumidores, primero, segundo, sesgos en la toma de decisión y tercero, si es piloto o copiloto, está abriendo un nuevo campo de dificultades en temas de protección al consumidor. Sí. Y actualmente, también en tu experiencia como abogado, todas estas dificultades que tú señalas, ¿caen como en algún tipo de zona gris legislativa, legal, o todavía ni siquiera consideramos eso para poder normarlo? Bueno, aquí hay como familias de pensamiento, por ponerlo en esos términos, dos grandes partidos políticos, dado que estamos en campaña. Uno que dice fenómenos nuevos requieren leyes nuevas, y si no, no está regulado. Yo no formo parte de ese partido político. Yo creo que las leyes, que son normas generales y abstractas, están llamadas a disciplinar problemas particulares y concretos que quien escribió esa ley no estaba pensando. Nuestro Código Civil, que tiene cientos de años, lo escribió don Andrés Bello, y don Andrés Bello, bueno, no existían un montón de cosas que existen hoy día, y sin embargo, ese Código Civil es capaz de poder disciplinar esos problemas. Distinto es si sería bueno tener una regulación especial que o cambiara las reglas o estableciera reglas especiales por el fenómeno que está detrás. Pero cuestión distinta es decir que está completamente desregulado, es decir, que estamos en un descampado de protección. Y en consecuencia, el uso de datos personales tiene regulación, la discriminación arbitraria tiene regulación y la responsabilidad tiene regulación. Entonces uno puede utilizar, comillas, los clásicos para poder resolver estos nuevos problemas. Puede que la solución no sea la óptima, puede que la solución no sea la que nos guste, puede que nos gustaría regulaciones especiales, pero eso no significa que no haya ninguna regla capaz de poder disciplinar estos nuevos fenómenos. Perfecto. Carolina, tú trabajaste y fuiste parte de la creación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y ahí uno de los pilares importantes es el uso ético. O sea, es como no solo es una herramienta que me permite apalancarme y lograr más cosas porque analiza con una mayor capacidad más rápido, sino que tiene que haber otra concepción para poder usarla con un beneficio personal y social. ¿Cómo más o menos se veía esa arista en la política de IA? A ver, la Política Nacional de Inteligencia Artificial se lanzó en el año 2021, en ese tiempo eran los primeros años del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Luego, en el año 2022, que es cuando comienza el gobierno del presidente Gabriel Boric, nosotros, y sobre todo porque en ese tiempo había empezado el boom de las inteligencias generativas, inteligencias artificiales generativas. Entonces empezamos a tener conversaciones con la UNESCO, donde la UNESCO además había lanzado unas recomendaciones para el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces empezamos a conversar y dijimos, bueno,
La Política Nacional de Inteligencia Artificial tiene 3 pilares. Como yo soy media olvidadiza, los traje aquí. Tiene 3 ejes. Los factores habilitantes, ¿ya?, que tiene que ver con el eje de cómo desarrollamos talentos para la inteligencia artificial, cómo desarrollamos infraestructura, cómo generamos y también manejamos mejor los datos para el uso de la inteligencia artificial. Está también el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial, que sería el eje 2. Ya estos 3 ejes son de la política del año 2021. El eje 2, desarrollo y adopción, que tiene que ver con el desarrollo de investigación en inteligencia artificial y cómo adoptamos mejor la inteligencia artificial, no solo en el términos de investigación, sino que también en la industria, ¿ya? Y el tercer eje, que es el de que tú me preguntas, es el que tiene que ver con la gobernanza y con la ética, ¿ya? Este tercer eje fue el que la ministra Aysén Echeverry, la ministra de la época, que fue ministra hasta este año, ella dijo, bueno, este eje va a ser el que vamos a actualizar. Y por lo tanto, la Política Nacional de Inteligencia Artificial fue actualizada principalmente en el eje de gobernanza ética. ¿Y por qué? Porque nosotros pensábamos, y también en conversación con la UNESCO, donde trabajamos muy de la mano con ellos y nos asesoraron mucho en este aspecto, porque habían ciertos ámbitos en la política del 2021 que no habían sido cubiertos. Por ejemplo, todo el tema de la violencia digital y cómo se estaba utilizando la inteligencia artificial para aquello, qué sé yo, videos falsos. Que de hecho hay un caso bien, digamos, conocido por muy malas razones, de un colegio, ¿no?, donde se le hace un video falso a una niña con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar entornos digitales seguros? Ese era un tema que no estaba en la política anterior y que hoy día sí está incluido en la Política Nacional de Inteligencia Artificial. El tema del patrimonio cultural. También cómo abordamos la discusión sobre el patrimonio hoy día que aparece la inteligencia artificial y que puede generar imágenes, que puede generar un montón de cosas, ¿ya? Los derechos de autor también, se profundizó en ese tema. La regulación ambiental. Cómo nosotros hacemos un uso ético de la inteligencia artificial cuidando que sea sostenible con el medio ambiente. Los centros de datos generan, por ejemplo, un uso bastante grande de recursos hídricos y energéticos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, temas regulatorios. De hecho, hoy día está en discusión, pasó al Senado, la discusión del proyecto de ley de inteligencia artificial. También los temas de inclusión, que era lo que tú hablabas, José, ¿no? El tema de los sesgos. Gente que es excluida, que es invisibilizada en la inteligencia artificial, y eso depende mucho de quién hace la inteligencia artificial, de quién la crea. Niños, niñas y adolescentes. Ese también es un temazo. ¿Cómo usan la inteligencia artificial? Esto mismo que tú me preguntabas, cuando utilizan los modelos de lenguaje, ChatGPT, DeepSeek, etcétera, para preguntarle, no sé, tengo ansiedad, ¿qué hago? ¿Ya? Han habido casos de suicidio que han salido en las noticias. Entonces, todo eso ese es el tema ético, es decir, cómo nosotros avanzamos en el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo desde nuestro país promovemos su desarrollo y su adopción, pero desde una perspectiva ética y de derechos humanos. Eso es lo que incluye esta actualización de la política que fue presentada, la actualización en el año, como a fines del 2024, luego también de una consulta pública y con un plan de acción asociado. Perfecto. José, tú mencionabas la existencia de los sesgos y al final distinguir si la IA es piloto o copiloto. Y así como hay personas que lo ocupan, por ejemplo, para, recomiéndame una receta o escríbeme algo, hazme un resumen. ¿En qué industria o sectores, así como, no sé, banca, por decirte algo, tú identificas que los consumidores están como más expuestos a una IA que es más un piloto que un copiloto? No está del lado de ellos, por decirte de alguna forma. Sí, bueno, primero, es decir, no sabemos. ¿Por qué? Porque no hay transparencia respecto ni del uso de inteligencia artificial, ni de los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial. Entonces tú, por ejemplo, te metes en una aerolínea a comprar un pasaje y tú lo que ves
es que el pasaje a medida que pasan los minutos es cada vez más caro. ¿Eso puede ser el resultado de la inteligencia artificial? Puede ser. Probablemente lo es, pero no lo sabemos. O si tú usas una plataforma, por ejemplo, yo tengo una hija que le gusta el deporte y me pidió buscar una zapatilla y hasta el día de hoy la publicidad de las páginas web me sigue ofreciendo zapatillas y yo tengo ganas de decirle, ya las compré, muchas gracias, ahora estoy buscando otro producto. ¿Eso por qué es? Es probablemente por inteligencia artificial y el uso de datos. Entonces, yo diría, primero, esto probablemente se usa, pero no sabemos ni cómo, ni si se usa o no se usa, cuál se usa, cómo se usa, para qué se usa y sobre la base de qué datos. Y yo creo que ese es el principal desafío, en este caso, de los consumidores en marcos digitales, en que no existe transparencia para que los consumidores puedan tener un análisis crítico respecto a lo que está sucediendo. Y ahí el objetivo sería, o el mundo ideal, es que los consumidores al momento de tomar la decisión respecto a las mismas zapatillas, sepamos cómo está operando la IA para saber también en qué marco me estoy moviendo o no necesariamente va a pasar eso. O sea, yo creo que vamos a avanzar. O sea, primero Chile tiene una ley de protección de datos personales antigua, pero no tiene una agencia de protección de datos personales, un CERNAC de los datos. Entonces esa ley, la verdad es que se cumple poco. Tenemos una nueva ley de protección de datos personales que va a entrar en vigencia en cerca de un año más, que va a tener una agencia de protección de datos personales y van a empezar a saltar todos los tapones del tablero por este tipo de dificultades. Entonces, yo diría noticia en desarrollo. ¿Hacia dónde esto debería avanzar? Hacia la transparencia y el consentimiento informado. ¿En qué sentido? Hoy día lo que sucede es que tú te metes en una página web y si quieres navegar la página web, tienes que aceptar. Nadie revisa qué es lo que aceptó, ¿cierto? Y por lo tanto, los datos son el precio de poder utilizar ciertas herramientas digitales. No sabemos entonces ni qué datos ni para qué. Entonces, lo primero sería información clara y que los consumidores puedan aceptar o rechazar. Eso va a abrir una discusión, dicho sea paso, respecto de si es razonable o no, ¿cierto?, cobrar por ciertos servicios. Porque resulta que hoy día ciertos servicios son gratis, que en realidad no son gratis, sino que tus datos son el precio que estás pagando. Por poner solo un ejemplo, cuando uno usa algún tipo de redes sociales, el precio de las redes sociales son tus datos. Y hay plataformas que son básicamente un canal publicitario permanente que utiliza tu información para ofrecerte publicidad personalizada. Y en otros casos, eso en temas de consumo, y en otros casos lo que te pone en una cueva, ¿cierto?, donde tus datos van provocando que te muestren solo cosas que a ti te gustan ver, y por lo tanto tiendes a pensar de que el mundo es de una cierta manera, con un cierto cristal, con una cierta tonalidad, y te pierde en realidad el resto del mundo que opina distinto y que tiene otras tonalidades con otros colores. Entonces, esto tiene que ver al final del día con lo que uno podría decir, denominar como la autonomía de las personas. La autonomía supone información, ¿cierto? Y estas decisiones automatizadas que están detrás te impiden informarte adecuadamente para tomar tu propia decisión. Voy a ir un poco lejos a propósito de esto en algo que es más técnico. Hoy día la libertad de expresión no es solo decir lo que yo quiero, también es tener información amplia y verdadera para poder formarme una opinión y decir lo que quiero decir. Entonces, esta conversación influye también sobre mi libertad de expresión, porque no puedo acceder a la información para formarme mi propia opinión y poder expresarla. Eso también nos lleva a la parte cuando las IA generan los filtros. Pues ahora hay una discusión bastante seria que se mete entre los buscadores web, las IA y los medios, de hecho, porque cuando ahora Google, uno hace una búsqueda y te presenta al principio como la respuesta sugerente de la IA, eso deja más abajo los links pagados que alguien quería promocionar y mucho más abajo los links orgánicos de los medios. Entonces los medios dicen, ya nadie llega a mí, sino que llegan a través de una IA.
qué está pasando ahí. ¿Cómo se pierde, Carolina, ahí ese como control y se crean nuevas discusiones que incluso llegan a golpear hasta los medios, de hecho? Bueno, yo creo que lo que estaba planteando José es súper importante. De hecho, como todos, yo estaba escuchando atentamente como todos estos principios que tú ibas mencionando, ¿no? El de la autonomía del consumidor, el de la transparencia por parte de las empresas, y eso estaba en una circular que yo estuve revisando un poco antes de venir para acá, una circular que sacó el CERNAC en el año 2022 y que de hecho que salió a propósito de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que sacó el Ministerio en el año 2021. Y es súper relevante porque en esa circular del CERNAC ya ahí se aborda todo lo que planteaba José: transparencia, autonomía, por ahí que anoté otras cosas, estaba la prohibición de la manipulación, por ejemplo, de que me lleguen tantas cosas que finalmente yo no pueda, como que sea de alguna manera orientado a comprar algo y no tenga capacidad de poder elegir. No discriminar, etcétera. Una serie de cuestiones que se planteaban en esa circular por las cuales el CERNAC iba a velar. Ahora yo me pregunto, y ahí quizás tú sabes más que yo, ¿cómo uno puede hacer que esto realmente se cumpla? Y yo creo que en cierta medida la ley que hoy día se está discutiendo en el Senado, que a mí me parece que es bien relevante, aborda justamente, una de las cosas que aborda es eso, porque por supuesto esa ley sale del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que busca es fomentar la investigación y la innovación, pero también busca proteger a las personas de los riesgos de el desarrollo de la inteligencia artificial, que tienen que ver justamente con lo que decía José. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si se desarrolla una inteligencia artificial y nosotros no sabemos cómo funciona y genera un daño en una persona? ¿Quién es ese responsable de eso? Qué sé yo, el desarrollo de una tecnología, producto de una investigación, donde se prueba. Entonces ahí se definen, hay espacios de prueba que se llaman como sandboxes, ¿ya? Que hay espacios de prueba regulados donde se prueban estas tecnologías. ¿Ya? Pero cuando salen al mercado, ¿quién se hace cargo de esa responsabilidad? ¿Ya? Entonces todas esas preguntas busca resolverlas esa ley de inteligencia artificial. A mí me parece súper importante el tema de la transparencia, porque efectivamente nosotros como consumidores o como consumidores, como personas que accedemos a todo este tipo de cosas en muchos momentos de nuestras vidas, no sabemos muchas veces cómo se están utilizando nuestros datos. Por ejemplo, ¿a cuántas de nosotras y nosotros nos habrá pasado? O sea, cuando nosotros entramos a Instagram, yo quiero entrar a una red social, ¿quién de nosotras o nosotros se ha leído los términos y condiciones de Instagram? Yo creo que muy poco. ¿Y quienes se los leen? ¿Qué pasa si yo no quiero aceptar esos términos y condiciones? ¿Ya? No puedo usar Instagram. Pasa mucho con las cookies, por ejemplo, también. Si en algunos sitios me dan la opción tiene que usar estas obligatoriamente, pero estas puede elegir usarlas o no usarlas y puede acceder igual a la página web. Pero hay otras páginas en las que si yo no las acepto todas, no puedo acceder. Entonces ahí se está coartando también mis posibilidades de decidir qué quiero aceptar y qué no quiero aceptar. Y se me prohíbe el ingreso a cierta cuestión. Entonces yo creo que ahí el tema de la transparencia es algo que aborda, por ejemplo, esta ley, la ley de inteligencia artificial, para que las industrias transparenten el tipo de algoritmos que utilizan, cómo los diseñan. El tema del diseño es muy importante. Y también la pregunta que hoy día está en discusión, yo también, por supuesto, tengo un lado, mi perspectiva respecto a eso, pero uno debería abordar la inteligencia artificial y sus impactos una vez que está funcionando o desde el diseño. Yo creo que habría que mirarla desde el diseño, ¿ya? Y no solamente mirar cuando esta tiene impacto, de las consecuencias que tiene, e ir parchando, digamos, lo que va generando esta inteligencia artificial, sino que tenemos que mirar desde su diseño, y para eso necesitamos transparencia de quienes están diseñando y utilizando estas inteligencias artificiales. José, por favor, aquí hay algo que me parece súper interesante. Hay que gobernar las tecnologías, ¿cierto? No las tecnologías gobernar a las personas deben gobernar las tecnologías.
Y acá hay un problema que es de interés público. Y este problema de interés público requiere, en mi opinión, una arquitectura de la cual nosotros carecemos. Los famosos sandboxes, ¿cierto? En Chile no ha existido un ejemplo práctico donde eso suceda. ¿Qué es un sandbox? O sea, uno podría decir es un espacio donde se juntan las autoridades, ¿cierto?, públicas y privadas en un espacio de fair play, ¿cierto?, y podríamos decir con partes de cortesía. Entonces es como aprender a manejar con un carabinero, pero un carabinero que no te va a sacar el parte y no te va a mandar a tribunales, sino que te va a entregar un parte de cortesía porque es en un espacio regulado. Imagínate un mundo mágico para aprender a manejar. Bueno, un sandbox es un lugar donde está permitido equivocarse, donde las autoridades pueden decir, mira, reflexionemos sobre esto, y qué le parece a usted esto otro, y se genera una conversación y se van acordando ciertos términos para poder regular inteligentemente. Eso en Chile no existe. En otros países esto existe, tiene una arquitectura. En otros países las universidades son un espacio de encuentro donde públicos y privados financian este tipo de conocimiento. Porque uno podría tener un enfoque regulatorio duro, ¿cierto?, y sacar a los carabineros a fiscalizar, para ponerlo en esos términos. Pero el problema es que parte de lo que se está discutiendo también es el desarrollo económico, el desarrollo de la tecnología, y con ese enfoque, la verdad que lo que vamos a hacer es afectar el crecimiento y el desarrollo, porque más bien uno van a estar escondidos y ojalá que no los pille, y si los pillan vamos a tener un problema. Entonces pareciera más razonable sentarse a conversar con las cartas sobre la mesa, las distintas autoridades en un marco de un sandbox regulatorio, ¿cierto?, para poder diseñar esto con protección de los derechos de las personas e incentivar el crecimiento, el desarrollo y la innovación. Pero para eso se requiere algo de lo que carecemos. Y eso yo creo que es muy importante aclarar. Ya, bueno, vamos ya avanzando hacia el final de este podcast, que por razones de que el tema es tan importante y es tan amplio, de seguro los vamos a invitar para hacer un segundo capítulo. Pero siempre hemos conversado el tema de las asimetrías de información entre los oferentes en el mercado y los consumidores. Y al parecer las IAs, pecando de pesimistas, van a ir incrementando un poco esa asimetría. En ese caso, ¿cómo los consumidores se pueden ir educando para lo que tú decías? Saber cuando hay una IA que me está respondiendo, pero a lo mejor por último sospechar que detrás de una respuesta que yo recibo hay una IA que está haciendo algo. ¿Cómo yo como consumidor puedo hacer que no sucumbir en este mercado? O sea, hay varias cosas, porque una pregunta provocadora en el siguiente sentido. No hay que cargar sobre los hombros de los consumidores cosas que son de interés público. Entonces está bien, los consumidores tenemos que ser lectores críticos, sí, pero la autoridad tiene que regular razonablemente y en protección de los derechos de las personas. Entonces no es razonable dejar sobre el hombro de los consumidores saber si cuando estás conversando con un chat es una máquina o es una persona. Eso no es razonable. Sí es razonable mirar críticamente las respuestas. Y de hecho hay estudios que dicen que personas formadas usan mejor la inteligencia artificial que personas no formadas, porque son capaces de mirar críticamente y decir, se equivocó. Entonces, pensemos esto en los churros explosivos, ¿cierto? La receta de la tercera. Si uno le pide una receta de churros a ChatGPT, por poner un ejemplo, tal vez nos da la receta de los churros explosivos. El consumidor menos formado va a ir a la cocina y se va a quemar. El consumidor más formado va a decir, esto no está bien, esto tiene mucha agua, esto puede explotar, ¿cierto? Entonces las asimetrías no son solamente de información, también son asimetrías de conocimiento. Y parte del marco ético es de qué manera la inteligencia artificial no agranda las brechas, sino que se ponen al servicio de lo contrario, de achicar las brechas existentes. Entonces, si no tiene un marco regulatorio claro, las tecnologías van a terminar gobernando a las personas y no las personas gobernando las tecnologías. Gracias. Y pensando también en esta misma como recomendación, pero ya al punto de vista de lo que tú decías, Carolina, estas inteligencias artificiales la usan niños, adultos mayores, personas con más conocimiento, personas con menos conocimiento. También hay qué tipo de recomendación puedes hacer tú para poder usarlas y sacarle el mayor provecho y que sean lo más inofensivas, no sé cómo plantearlo ahí,
para diferentes grupos etarios. Yo creo que hoy día, y en eso coincido mucho con lo que planteaba José, yo creo que hoy día uno de los desafíos más grandes que tienen los países, los estados, es el de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y por gobernanza de inteligencia artificial, esto se refiere a cómo nosotros vamos a establecer límites, parámetros respecto a su uso, cómo se usa, exigencias respecto a la transparencia, una serie de cosas, unos marcos normativos. Y esos marcos normativos van más allá de la regulación, sino que también tienen que ver con, por ejemplo, preguntas sobre cómo vamos a educar respecto a las inteligencias artificiales. Yo creo que, de todas maneras, una persona informada y que ha adoptado la inteligencia artificial de manera crítica y que sabe cómo usarla va a estar mucho mejor preparada que una persona que no sabe usarla, ¿ya? Pero estoy súper de acuerdo con José en que esta es una cuestión, va más allá de las responsabilidades individuales y no podemos cargar todo esto en las personas, sino que como es una cuestión de interés público que está afectando a la sociedad, a las personas, el desempeño de las instituciones, etcétera, son los estados también, tanto a nivel nacional como en las relaciones internacionales, los responsables de definir cómo se va a abordar esta problemática desde, como decía, marcos normativos. Y ahí hay un ejemplo que yo creo que las personas que nos están escuchando hoy día seguramente se van a acordar, que es el que pasó con esto que se hizo de Estudio Ghibli. Cuando todas las personas salieron a hacer sus imágenes al estilo Estudio Ghibli. Y hubo toda una discusión respecto a cómo esos miles de imágenes que se generaron en 1 o 2 días ya consumieron una cantidad enorme de recursos hídricos. Y entonces, ¿qué pasó? Oye, no hagan las imágenes de Estudio Ghibli porque consume un montón de agua y tenemos problemas de recursos hídricos. Y sí, y qué bueno que seamos conscientes de eso. Pero detrás de eso hay una industria, y estaba OpenAI. Y OpenAI incluso llegó un punto en que su director dijo en Twitter como, por favor no lo sigan usando porque nos quemaron los servidores, pero ellos ganaron un montón de seguidores, un montón de usuarios de personas y además obtuvieron la foto de millones de personas alrededor del mundo con eso, y que son datos que alimentan esa inteligencia artificial. Entonces ahí es donde yo digo también hay una responsabilidad de exigirle a la industria transparencia. ¿Cómo van a utilizar todos esos datos que nosotros mismos les entregamos? Porque como bien decía José, esto no es gratis. Nosotros les entregamos esos datos. ¿Cuántos recursos consumen esas industrias de inteligencia artificial en términos de energía, de agua? ¿Ya? O sea, yo creo que ahí hay que exigir cierto nivel de transparencia para que todas y todos nosotros podamos, saber qué se está haciendo con la información que nosotros entregamos y también en términos medioambientales, con la crisis que tenemos hoy día, saber cuál es el impacto que tiene. Sí, y aquí hay temas que son civilizatorios. Por ejemplo, en Chile no se venden órganos. En otros países sí se venden órganos. Tú puedes vender un riñón, una córnea. En Chile no. ¿Por qué no? Porque como sociedad nos pusimos de acuerdo y dijimos, en Chile no se venden órganos. Bueno, los datos biométricos, ¿cierto? Los datos de tu huella digital, de tu cara. Es como entregarle las llaves de tu casa a un tercero. El único problema es que esas llaves no las puedes recuperar nunca y la chapa no la puedes cambiar. Si tú pierdes la llave de la casa, cambia la chapa, no hay problema. Si tú pierdes tu tarjeta de crédito, saca otra tarjeta de crédito. Perdiste tu clave, la recupera, cambia la clave. Pierdes tus datos biométricos, no tienes cómo recuperarlos. Y eso puede significar que tengas que dormir en tu casa sabiendo que en cualquier momento alguien puede abrir la puerta. Bueno, esos son acuerdos civilizatorios básicos. Vamos a permitir que los datos biométricos se puedan entregar gratuita o pagadamente. Vamos a permitir que se pueda discriminar arbitrariamente a través de la inteligencia artificial. Vamos a dejar que las decisiones las tomen máquinas programadas y no un filtro de una persona que se haga responsable de esas decisiones. Vamos a permitir que se utilicen tecnologías sin informarlas. Vamos a permitir que la tecnología empuje, o a veces agresivamente, a los consumidores a tomar decisiones que no quieren tomar. Bueno, esas son preguntas civilizatorias y eso no es un asunto de responsabilidad individual.
Eso es un asunto que como sociedad podemos discutir y podemos fijar las reglas del juego. Chile tiene una cultura de fair play, de decir, esta es la cancha, esto está permitido y esto no está permitido. No es el país donde todo se vale, o al menos no es el país donde mis papás me enseñaron a vivir, ni donde le quiero enseñar a mis hijos a vivir. Y esas son decisiones que democráticamente se tienen que tomar, y la tecnología, que nosotros el mercado no puede terminar gobernando nuestras vidas. Nosotros tenemos que establecer las reglas básicas, qué está permitido, qué no está permitido, y dentro de la cancha, por supuesto, jugar. Gracias, bueno, ya estamos cerrando este capítulo, estoy seguro que se me van algunas preguntas a este tema tan amplio, así que para ir redondeando, 1 minuto para cada uno de algo que quiera poner énfasis o destacar. Carolina, tu minuto. Bueno, nuestra sociedad está enfrentando una transformación casi como la que se vivió con la revolución industrial en el siglo XIX. Con la diferencia de que los cambios son cada vez más acelerados. La pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos hoy día es ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y en ese sentido es que todas y todos nosotros, al amparo de también nuestras instituciones, con el amparo de nuestras instituciones, tenemos que definir lo que es mejor en términos de bienestar para todas las personas que habitan este país. Y de eso depende, de los principios que nosotros tomemos en cuenta, el tipo de inteligencia artificial con el que vamos a convivir. ¿Qué tipo de inteligencia artificial queremos? ¿Queremos una que sea autónoma, tiene ciertos grados de autonomía? ¿Qué grados de autonomía le queremos dar? ¿Cómo queremos que entre en nuestras vidas? Todas esas son decisiones que todas y todos nosotros tenemos una responsabilidad de exigir a nuestras autoridades que se tomen en beneficio de todas y todos quienes habitamos Chile. Muchas gracias, Carolina. José, tu minuto. Yo le diría a la industria, a los que están desarrollando inteligencia artificial, a los que están utilizando inteligencia artificial, a los que están evaluando utilizarla, que se sienten a conversar, que inviten a las organizaciones de consumidores, a los académicos, a las universidades, a las autoridades, a poder definir reglas básicas. Porque en estos casos, más vale que estos negocios crezcan derechitos desde el origen, porque de lo contrario, cuando tengamos una agencia de protección de datos personales, cuando tengamos una ley, vamos a tener que deshacer los fundamentos del edificio para volver a hacerlos de nuevo. Entonces pareciera más razonable, cuando se empieza a construir, tener a todos los actores sentados sobre la mesa para que los ajustes sean los menores posibles y se diseñe desde el origen con protección de los derechos de las personas. Muchas gracias, José. Bueno, damos las gracias a José Roa y Carolina Gainza por haber conversado con nosotros respecto a la inteligencia artificial, cómo impacta a la gente, cómo impacta a los consumidores, y de seguro lo que invitamos para un segundo capítulo porque este tema es muy amplio y da para mucho. Así que muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, chao.